also because it's one of the first events Yeah, exactly. we're trying to get back to Yeah, to absolute normal. I think it's important because it's not the same, of course, when on screen with two dimensions, so many things happening, not only outside the event itself, but also even in the event. Yeah, and there is no, there's not See the reaction. exactly. And They always multilateral meetings. I was just reading my email. difficult in some things, but in small rooms you can actually do it. Like low rooms, small rooms, you can change it. And then the first week, For example, one food. I was asking again, but And the rules for the mask, America. Then another week, I think it then to Europe and Africa. Only then I think it was 3 weeks, not 4. And then another one was Asia, Pacific Asia. And this was 3. I mean, somebody was saying that if you, even the people who listen, if they don't see the news, then Much easier. I don't know if it's the World Bank or the Jeff. Because we are distributed by the World Bank. normal We are life. different. And then Even if wake up in the morning, yeah. for this kind of thing, most of the I think we're gonna all the World Bank or the Jeff. and then we're saying that Yes, now we will be I don't think there's a cost of the certification when you and we have a delegation of 4 people with the CEO. because they were I saying will be sometimes it's close to us, but it's the mission anyway in New York for the Venezuela Exchange. So understand better. at least I don't see much limitation. Anyway, if you prefer to keep it, okay. But if you want to take it, you have to know only good. Good. I just noticed in the printed version of the program, the times are actually wrong. It's all half an hour late now. And we realized that we had just organized a side event, and people were arriving half an hour late. Really? Yes, this is I mean, they're on. Yeah, for all the conferences. But this is, I don't know if everyone has this. Explain our It product. was printed out, oh, and they were giving it an information. Countries we want to get according to the specific program. I read it wrong a bit. At least we were confused. We were wondering if That we done without we will do something. the online service But video read this as well. Ruben is saying that on the program we should have 4:30, but I don't think so. no, it's 4, huh? It's 4. Oh, because there is a 5:30 another meeting, so it should be normally articulated. already. Common name in Uganda. Yeah. Really? We have a colleague with the same name. Oh, you've got a colleague? We have a lot of colleagues from Uganda. I made a I don't know mistake. if it's a coincidence or My phone number went out. because we have no project in Uganda, but a lot of researchers so we're working with them. My phone starts screaming. One of them is Moses, but he left us already. Va bene. It's also his surname. I was wondering maybe this is It's so many. two parts of the country, western and eastern. A specific place where we Yes. You are there. After Different orders would be in order of appearance. right, in order of appearance. yeah, speak after you. There you go. Shall I? That's me. I don't know. It's very little people. But That's my first World Policy Congress. yeah, for me, same. Yes. Maybe you can share. Of course. Yeah, I think
anyway, the organization is taking care of all this. It's a long way, so people need time to move between the rooms. Yeah, yeah. But on the other hand, if you wait too long, you lose the online audience. Let's see. I'm gonna start, yeah. I'll start. Okay. Hello. Okay, good afternoon. Welcome to this session. Hopefully we will have a few more people joining. Meanwhile, I do some opening remarks for this session. First, allow me to introduce myself. My name is Marco Piazza. I'm a forestry officer at FAO's Regional Office for Asia and the Pacific, and I will be moderating this event, which is titled Towards Open and Transparent Reporting and Dissemination of Forest Data. This is the first session under sub-theme 5, which is on managing and communicating forest information, data, and knowledge. And during the week, there will be 4 more sessions on this topic, so I also encourage you to attend the next sessions. So covering 31% of the global land area, forests are vital ecosystems. En todos. Los bosques ocupan una gran parte de nuestro planeta. También es el hábitat de varias faunas y floras. Cumple un rol muy importante en el tema del cambio climático como reservorios del carbono. Reservan el carbono en sus suelos y en su biomasa. La deforestación y la degradación de las tierras y de la foresta está en crisis. Si vemos en los últimos años, 10 millones de hectáreas han sido desaparecidas. Perdimos 10 millones de hectáreas. La fauna y flora que depende de estos bosques están amenazadas por esta situación, pero también amenaza al cambio climático. La deforestación se está acelerando más en todo el mundo, así que debemos reunir las informaciones para poder abordar esta crisis forestal, para poder conservarlos y rehabilitarlos. En el marco del Acuerdo del París y de los ODS y de las declaraciones de los líderes de los marcos de la biodiversidad, todos estos convenios están enfocando y resaltando que es muy importante las informaciones y datos abiertos en materia de bosque. Para poder mejorar la transparencia, en el Acuerdo de París se ha presentado el marco de transparencia reforzado de Acuerdo de París para poder validar las informaciones y las investigaciones que se hacen en el campo forestal. En el caso de los países en vías de desarrollo, para aplicar este marco se está mostrando bastante flexibilidad. Todos los países que dependen o que han mostrado al Acuerdo de París tienen que adaptar este marco de transparencia reforzado. Los países que adaptan este marco es una herramienta muy importante para que puedan lograr sus objetivos teniendo en cuenta comparabilidad y fiabilidad de los datos. Esto es muy importante en el tema de la investigación nacional forestal. Muchos países ya están recolectando los datos forestales a través de los inventarios nacionales forestales. La FAO está proveyendo herramientas para que puedan para poder implementar estas herramientas. A través de estas herramientas se miden y se rastrean todos los rasgos acerca de la deforestación y de degradación de los bosques. Apoyamos para que puedan hacer reportes y crear informes, y lo conectamos con varios programas
Y uno de estos programas es la iniciativa para crear para capacidades de transparencia, CBIT por sus siglas en inglés. Es financiado por la GEF, que es el Fondo de Medio Ambiente Mundial. La EGF apoya a través de informaciones, capacitaciones y también de financiación para que los países puedan mejorar su marco de transparencia. Bueno, la estas evaluaciones y informaciones ayudan para que podamos tener información de cómo son los cambios en el cambio de los bosques para poder conseguir inversiones en la conservación y rehabilitación de los bosques. Bueno, en esta sesión vamos a ver más concretamente sobre lo que estamos comentando. Aquí en este panel están panelistas que están en este sector. Están presentes desde Uganda, Brasil y México. Nos van a contar sus experiencias de cómo están haciendo para recolectar y difundir sus informes. Uganda en el año 2021 fue el primer país entre los países, las zonas tropicales que ha difundido y publicado sus informaciones forestales, especialmente cómo están haciendo sus investigaciones nacionales forestales. En fin. Estas investigaciones nacionales forestales, vamos a ver de qué forma se hace de qué forma aplicamos el mapeo, de cuáles son las metodologías de investigación. Entonces, vamos a ver cómo son los medios para crear informes más abiertos y transparentes. Estos datos más transparentes y fiables es muy importante para poder abordar los temas del cambio climático. Esperamos que esta sesión sea el primer paso para crear informes más abiertos y transparentes. Entonces, ahora sí, vamos a empezar esta sesión. Invitamos al señor Dirk Nemitz con sus discursos principales. El señor Dirk Nemitz está en el sector de AFOLU, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Está apoyando cómo los países están trabajando para lograr sus compromisos del Acuerdo de París. Los invitamos al podio. Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecer a todos los responsables por organizar este evento, al Servicio Forestal de Corea y todos los relacionados de la FAO. Entonces, yo ahora voy a comenzar a hablar sobre el marco de transparencia mejorado, ETF por sus siglas en inglés, del Acuerdo de París. Voy a hablar primeramente sobre la transparencia, importancia de transparencia en la evolución de MRV al ETF y los bosques como están en el artículo 5 del Acuerdo de París y finalmente arreglos institucionales. Entonces ahora voy a hablar sobre beneficios de la transparencia. Entonces, los países deben informar a la CMN-UCC de manera regular sobre su transparencia. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esto cada 2 años o 4 años? ¿Y qué significado tiene este sistema de informes a nosotros? Entonces, por favor, miren al lado izquierdo de esta diapositiva. Aquí mencionamos algunos puntos importantes de este sistema de informe, porque, por ejemplo,
aceptación política, planificación de políticas, acceso a apoyo y capacidad. Mejoramiento de capacidad son algunos puntos importantes de este sistema de transparencia nacionalmente. Y también tenemos otros índices internacionales como confianza, obligaciones internacionales y ambición. Entonces, el Acuerdo de París marca 4 pasos importantes. Y el paso 1 sería comunicar la contribución determinada a nivel nacional en IDC. Y el paso 2 es enviar el informe bienal de transparencia para realizar un seguimiento del progreso. Y a través de todo eso, entramos en el paso 3, que es consideración facilitadora y multilateral de los progresos alcanzados. Y por último, llegamos al inventario global. Entonces, lo más importante es que los países, cada uno de los países, tienen informaciones relacionadas con los bosques y sus sistemas nacionales. Entonces, varios países, así como los países en vías de desarrollo, ellos están actualizando sus informaciones continuadamente. Y entonces nosotros evaluamos estos informes presentados por los países. Pero la novedad de este sistema es que cada 2 años nosotros recibimos los informes de cada uno de los países, y los países en vías de desarrollo, ellos presentan algunas informaciones más importantes y útiles para que podamos aportar ayudas a ellos de manera más personalizada. Entonces, ahora voy a hablar sobre flexibilidad y mejora continua en el tiempo. Cada uno de los países tiene su sistema de mejora del sistema. Hay algunos países con sistema ya mejorado y bien elaborado, pero hay algunos otros países que no tienen un sistema suficientemente desarrollado. Entonces, es muy importante que reforcemos este sistema para aumentar la transparencia. Entonces, tenemos este periodo para entregar el primer informe entre 2025 y 2026. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que acelerar con la preparación del sistema para que podamos presentar los informes de transparencia por primera vez en 2024. Tenemos ya un acuerdo, un artículo importante en el Acuerdo de París sobre Red Plus. Este párrafo contiene las generalidades sobre los bosques y es muy importante porque contiene el contenido sobre Red Plus. Es muy importante porque nosotros hemos construido los marcos relacionados con los bosques y todo esto está bien aclarado en este documento, en este artículo. Y sobre la información sobre los bosques, el protocolo de Kioto ya menciona sobre algunos datos importantes sobre los bosques, pero actualmente esto ha sido revisado. Por ejemplo, el tema de la tierra, del uso de la tierra, además de recuperación de los bosques.
ya tiene algunos contenidos sobre todo esto para que sean aplicados en nuevos sistemas de informe. Entonces, ustedes van a recolectar los datos en base a este artículo. Además de eso, tenemos el marco de Varsovia. Y en este contexto es muy importante que consideremos el sistema Red Plus, porque a través de eso la CMNUCC va a recibir el informe sobre el resultado de esto. Y ahora voy a hablar un poco sobre la importancia de los arreglos institucionales. Los países, hasta ahora, los países presentaban los informes de manera extraordinaria. Entonces, era difícil para nosotros integrar todos los informes. Entonces, por eso creamos este sistema para presentación de informes a cada 2 años para que podamos sistematizar este sistema de presentación de informes de manera objetiva. Entonces, este sistema será muy útil y fuerte. Entonces, es muy importante, lo considero, este sistema porque vamos a lograr reforzar nuestra comunicación sobre el informe. Entonces, como yo ya he dicho, el año 2024 vamos a tener el primer informe bienal. MRV y ETF son algunas acciones que estamos colocando nuestro enfoque. Y en nuestro sitio web tenemos varios materiales acerca de eso. Y también tenemos algunas informaciones para los usuarios, por ejemplo, para explicar sobre cómo convertirse en un revisor experto técnico, porque los expertos técnicos tienen deber de continuar aprendiendo cómo cómo llevar a cabo las actividades acerca de informe de transparencia. Entonces, los mensajes claves son estas. El ETF es una base del Acuerdo de París. Los bosques juegan un papel clave en todos los aspectos del acuerdo. Y los arreglos institucionales sólidos, incluyendo un SNMF, son fundamentales para lograr múltiples objetivos nacionales. Y también desarrollar su conjunto de habilidades ahora a través de la capacitación lo posiciona para contribuir al ETF. Y entonces todo esto es muy importante y tenemos que reforzar nuestra capacidad técnica para aumentar nuestra colaboración en torno de ETF. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dirk Nemitz. Gracias por sus palabras de mucha perspicacia. Nos habló sobre el marco, nos dirigió palabras, explicaciones sobre marcos de transparencia. Estamos en un proceso en donde seguimos progresando con estos marcos para poder reforzar e instar más el Acuerdo de París y todos estos marcos de transparencia en la información forestal. Bueno, ahora invitamos al señor Pascal Martínez para
el señor Pascal Martínez es especialista senior del cambio climático, trabaja en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF por sus siglas en inglés. Nos va a comentar cómo los países se le están brindando apoyo para que puedan cumplir con sus compromisos de informaciones forestales mundiales. El formato de este panel de discusión es que voy a dirigir preguntas a los panelistas y vamos a escuchar sus respuestas. Queremos saber cuál es la función de la GEF en marcos de la transparencia y cuáles son los esfuerzos futuros de la GEF y cuáles son las dificultades de los países en el sector forestal. Muchas gracias, señor moderador. Buenos días, señoras y señores. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este evento. También al gobierno de Corea y al Servicio de Corea. Gracias por hacer la invitación. En los últimos 2 años tuvimos tiempos muy difíciles, ¿no? Entonces estoy muy contento de que finalmente podamos contar con este evento todos juntos. La GEF está apoyando, es una institución financiera que apoya con diferentes fondos a los países para que mejoren la transparencia y para que puedan cumplir con sus compromisos de transparencia de reportes. Puede haber instituciones gubernamentales, el sector privado y obviamente estamos apoyando el sector forestal con este Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Si vemos los diferentes convenios dentro de la ONU, podemos ver diferentes convenios para poder mejorar la transparencia. También mediante la iniciativa de creación de capacidad de transparencia, la CBIT, por sus siglas en inglés, la BTR, los informes bienales, ¿no? Todos estos informes, el convenio de Nagoya. En el marco de estos convenios, los países y las instituciones deben presentar informes. Entonces, apoyamos para que puedan crear y redactar estos informes de manera correcta. Los proyectos para mejorar la transparencia de la GEF es muy amplia. Apoyamos a diferentes países y diferentes instituciones y centrándonos en lo que es el ámbito de cambio climático, estamos llevando a cabo diferentes proyectos. Y uno de los proyectos representativos es la CBIT, que es la Iniciativa de Creación de Capacidad para la Transparencia. Fue creada en el año, hace unos años, ¿no? Así que es un proyecto no tan nuevo, pero tampoco maduro. Damos apoyo financiero, así como sistemático, para que puedan mejorar su capacidad y que puedan lograr sus metas en cambio de transparencia de informes. La CBIT tiene diferentes objetivos para que mejore la capacidad de los países para que en medidas de transparencia, pero que estén alineadas con las políticas de cada país. Su objetivo es que los países sigan mejorando su transparencia progresivamente. Entonces, si los países presentan en su plan de proyecto actividades y programas que mejoren la transparencia, hacemos la revisión de este plan de proyecto para poder decidir el apoyo o no. Si vemos la carpeta de todos los apoyos que está haciendo la GEF, está conformado por 89 proyectos que apoya a más de 20 países a nivel mundial. Marco nos contó acerca del sector de forestal. También apoyamos obviamente el sector forestal. Si vemos el monto, el monto total llega casi a 13.000 millones de dólares. Y la BTR, que es el informe bienal de transparencia BTR por sus siglas en inglés, también apoyamos para que los países puedan elaborar y presentar este informe debidamente. Es muy importante incluir en la BTR los datos forestales. Como la BTR es un sistema recientemente lanzado, la GEF está apoyando a los países para que puedan preparar este informe BTR. Está apoyando a 11 países
para este BTR, y también a otros 9 países ya han presentado su solicitud de apoyo para el reporte BTR. La GEF en junio vamos a estar lanzando un proyecto, vamos a lanzar un informe acerca de las actividades de la GEF. 62 proyectos, 62 nuevos proyectos ya se están preparando para poder apoyar a varios países y para que estos países puedan presentar sus informes de resultados, ¿no?, de los fondos apoyados. Estamos tratando de darle suficiente tiempo a los países para que puedan implementar, para que puedan utilizar y implementar bien los apoyos de informes. Bueno, en base a todos estos proyectos de apoyos aprendimos varias lecciones y quiero compartir con ustedes. Lo importante es que es muy importante la coordinación de diferentes y varias instituciones para llevar a cabo un proyecto a nivel nacional y a nivel regional. Hay puntos muy importantes. A nivel nacional y regional es importante coordinar las actividades de estas instituciones para que se puedan traducir en un informe fiable. En esto es muy importante la coordinación. Bueno, se puede aprovechar las iniciativas iniciales, pero si vemos el plan de proyecto, hay muchas iniciativas como el Red Plus, ¿no? Tenemos proyectos existentes, pero estas iniciativas de alguna forma están interconectadas, pero de vez en cuando los reportes se presentan de manera independiente, de informes separados. La CBIT, bueno, la razón por qué pensamos de por qué se necesita apoyo en el sector de CBIT es porque otros proyectos de otros sectores ya están maduros, pero como la CBIT es relativamente nueva, tiene dificultades para poder hacer el financiamiento. Por otra parte, es muy importante la gestión del conocimiento, compartir los conocimientos y compartir las diferentes metodologías y herramientas. También es muy importante vincular estas herramientas y compartirlo. Bueno, otro de los proyectos que estamos realizando se centra en este intercambio de conocimientos. Nuestros proyectos no son solamente a nivel mundial, sino en la agricultura y en la agroforestería. También nos enfocamos para los apoyos. Cuando los países reciben el apoyo de la GEF, no solamente se centra en un sector específico, pero si vemos en el ámbito de la emisión de gases de efecto invernadero, también se conecta con el sector de producción de energía. En el pasado julio, muchos países creo que se van a unir más a la GEF para estos esfuerzos. Bueno, nuestra institución vamos a seguir esforzándonos, uniendo nuestros esfuerzos para poder mejorar la transparencia. La GEF apoya para que puedan implementar su marco de transparencia reforzado y para que puedan presentar sus informes CBIT a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pascal. Sí, fue una presentación muy útil para conocer sobre el funcionamiento de GEF. Entonces, sobre la iniciativa CEBIT, nosotros hemos cooperado con este sistema y sí, ha sido muy útil. Muchas gracias. Entonces, ahora, señor Pekkarinen. Invitamos al señor Anssi Pekkarinen para que pueda dar sus palabras. El señor Anssi Pekkarinen es oficial forestal de la FAO, es
es coordinador del programa de evaluación de recursos forestales mundiales, la FRA, por sus siglas en inglés. Es especialista de datos geoespaciales. Y entonces invitamos al señor Anssi Pekkarinen para que nos dé la presentación sobre qué trabajo se está realizando en esferas de la transparencia. Sí, muchas gracias, Marco. Yo también estoy muy feliz por estar aquí en Corea y les agradezco a todos los responsables por organización de este evento. Mucho tiempo atrás sí, entonces estoy muy complacido por poder encontrar con ustedes, todos nuestros colegas, aquí en esta reunión. Y entonces ahora voy a hablar sobre la evaluación de recursos forestales globales. Ya tenemos una referencia de recolección de los datos, entonces esto ha sido muy útil para todos nosotros. La importancia de los datos abiertos es muy importante que compartimos los datos. Entonces, este proyecto estamos llevando a cabo últimamente con mucho entusiasmo. Y cuando nosotros comenzamos este proyecto, los datos, metadatos, fueron abiertos digitalmente a todos los públicos. Entonces, cualquier persona puede acceder a estos datos. A través de este proyecto, logramos reforzar nuestro sistema y localizamos en 6 idiomas oficiales de la ONU. Entonces, más de 30 personas individuales accedieron a estos datos. Entonces, es una herramienta muy objetiva y con alta tasa de utilización. La plataforma FRA está ofreciendo los datos a nivel nacional. Generalmente estamos ofreciendo los datos nacionales, pero algunas personas, algunos usuarios requieren unos datos más específicos. Entonces, creamos el sistema de catálogo de microdatos que no incluía los datos forestales. Sin embargo, logramos incluirlos ahora, pero estamos en un estado inicial de este sistema. Entonces, vamos a estudiar y a profundizar, a desarrollar estos datos para poder incluir en los datos metadatos y activarlos, y también crear un mecanismo institucional. Entonces, son los datos útiles y que son viables para todos nosotros. Entonces, para trabajar con este tema es fundamental que tengamos un sistema de capacitación de las personas. Entonces, atravesando el periodo de COVID-19, creamos el sistema de capacitación online que ofrece los cursos de e-learning y a través de todo eso fue posible
que nosotros encontremos con más personas de cada uno de los rincones del mundo. Como Marcos ha mencionado antes, nosotros estamos llevando a cabo estos esfuerzos para aumentar la usabilidad de las personas, de los usuarios, y también aumentar la accesibilidad de las personas al servicio, y también reforzar el sistema de fuentes abiertas de los datos para reforzar la transparencia de los datos, por ejemplo, a través de la recolección de los datos de satélite, y también para bajar la carga de informe. Vamos a desarrollar más herramientas útiles y fáciles para los usuarios, para aumentar así la transparencia. Y también preparamos otro cambio fundamental bajo los requisitos de los países miembros. Por ejemplo, estamos intentando ofrecer las flexibilidades a los países que, por ejemplo, no será necesario esperar 2 años para completar el ciclo de informe bienal. Sin embargo, si algún país quiere compartir algunos datos importantes, entonces podrá utilizar esta flexibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Anssi. Bueno, el oficial Anssi nos enfatizó sobre la importancia de los datos abiertos. Creo que todos los panelistas están de acuerdo con esta idea. La evaluación de recursos forestales FRA nos contó cómo vino evolucionando con el tiempo. Si comparamos con 5 o 10 años antes, podemos ver que progresó, avanzó bastante para que muchos usuarios puedan acceder abiertamente. También nos comentó que estamos en un momento muy importante de todos no solamente de los criterios o evaluaciones que se aplican, sino estamos en un momento de cambios muy importantes para poder conseguir la participación de varios países. Pasemos con el señor que viene en representación de Bob Kasungu. El señor Bob Kasungu es oficial principal de bosques, monitoreo y evaluaciones que trabaja en el Ministerio de Agua y Medio Ambiente de Uganda. También coordina los esfuerzos para poder construir la transparencia en Uganda. Ahora la pregunta es, ¿qué trabajos están realizando Uganda para mejorar la transparencia y cuáles son sus trabajos proyectados en el futuro? Muchas gracias, señor moderador. Dio una buena presentación. Muchas gracias por mi presentación. Estoy muy grato por esta invitación a este evento. Quisiera compartir con ustedes sobre el sistema de monitoreo nacional de Uganda. Ya hace unos años que estamos operando con este sistema de evaluación. Quiero compartir los resultados con ustedes. Como ustedes bien saben, Uganda está en el continente africano. Y en el caso del continente africano, la deforestación, la tala está bastante acelerada. Pero tenemos áreas forestales que podemos conservar y que podemos recuperar. Si comento un poco de los antecedentes en cuanto a los esfuerzos, Uganda es uno de los primeros países de implementar la Red Plus, es uno de los 4 países de África. Y este sistema de evaluación es muy importante para poder implementar la Red Plus. Lo pudimos implementar gracias al apoyo de la FAO. Entonces agradecemos a la FAO. Este sistema de monitoreo forestal nacional actualmente ya está asentado. Este sistema ya está asentado en nuestro país. El monitoreo nacional
todas las instituciones pertinentes a este sistema de monitoreo forestal nacional ya sabe cuál es su rol en cuanto a la implementación de este sistema SMFN, por sus siglas en inglés, Sistema de Monitoreo Forestal. Este sistema se vino progresando o avanzando durante los últimos años. Uganda voluntariamente presentó sus informes de labor del reporte bienal, mediante este sistema de monitoreo. En Uganda estamos bien conscientes de cuán es importante la transparencia en el marco del Acuerdo de París y también en el marco de todos los informes que presentamos a las organizaciones internacionales. Cuando fuimos invitados a que implementemos este proyecto de SMFN, tenemos que presentar el reporte, el informe en el año 2024. Ya es hora que estemos preparando, tomando acciones. Entonces ya estamos implementando el proyecto de SMFN para presentar el informe en el año 2024. Otro punto importante es identificar cuáles son las necesidades para incrementar o crear capacidades de transparencia. También es importante identificar cuáles son los nichos de necesidades que tenemos en este ámbito. En el año 2022, la pandemia estuvo en sus puntos más altos, pero todas las instituciones de Uganda buscamos e identificamos cuáles son los nichos de necesidades que tenemos para poder implementar este sistema de monitoreo forestal nacional. Tratamos de identificar cuáles son las necesidades. También hicimos una evaluación de capacidades. Fuimos el primer país de hacer una evaluación de capacidades. Elaboramos un cuestionario para poder recolectar las informaciones de capacidades. Entonces, para poder mejorar la transparencia, estos trabajos de medir la capacidad de las instituciones y de las personas también es muy importante. Tenemos que ver en qué institución se está utilizando qué tipos de informaciones y quiénes los están elaborando. Además de eso, otros de los trabajos que realizamos en Uganda es un protocolo de gestión y de intercambio de datos. Como recolectamos y evaluamos muchísimos datos dentro de este sistema de SMFN, implementamos una plataforma para intercambiar los datos, ¿no?, que se recolectan. Además, seguimos con la cooperación con las instituciones pertinentes dentro de este sistema. También es importante de revisar las legalidades, los marcos legales. Entonces, también participa los jurídicos, la parte legal de nuestro país. También el sector privado participa en este proyecto de SMFN. Es muy importante integrar todos estos esfuerzos, ¿no? Y una vez más, por ello es importante intercambiar las informaciones entre las instituciones, ¿no? Entonces, por esta razón, por la importancia del intercambio de datos, implementamos nuestro protocolo, ¿no?, de intercambio de informaciones. Una de las lecciones que aprendimos de la CBIT, de la iniciativa de crear capacidad de transparencia, Uganda es el primer país de África que ha trabajado con la FAO en presentar estas informaciones en el catálogo de la FAO. Es un ejemplo que muestra el compromiso de Uganda de intercambiar sus datos, ¿no?, con instituciones varios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Kazungu. Muchas gracias por sus palabras. Como Uganda está llevando a cabo en varios sectores de forma como líder en el continente africano y también sobre cómo logró algunos casos muy exitosos. Entonces,
Todo esto ha sido una información muy útil, en especial, en particular, cómo recolectar de manera eficiente y correcta, y también cómo hacer para conservar los datos de manera apropiada. Y también hay muchos casos en los que los datos están dispersos, entonces será muy importante gestionarlos de manera apropiadamente. Nuestro siguiente panelista es el señor Humberto Mesquita, está en representación de Brasil y nos acompaña hoy. El señor Mesquita es el director de desarrollo forestal del Servicio Forestal brasileño. Es especialista en recolección de información de datos forestales a través de teledetección satelital. Vamos a preguntar su opinión. ¿Qué trabajos está realizando para mejorar la transparencia, de los datos forestales? Creo que trajo una diapositiva, una PPT. Entonces vamos a compartir el PPT. Muchas gracias por esta oportunidad. Es muy gratificante estar aquí después de pasar la situación de COVID-19. Entonces, ahora voy a hablar sobre el caso brasileño relacionado con ETF. Brasil, desde la década de 70, Brasil tiene varios recursos renovables de manera transparente y abierta. Son los datos que no son muy utilizados en Brasil nacionalmente, pero se ha iniciado a partir de la década de 70 a mucho tiempo, porque a partir de entonces el gobierno de Brasil comenzó un trabajo muy profundo acerca de eso, particularmente sobre la floresta, los bosques de Amazonia. Desde el inicio no logramos abrir totalmente al público, pero sin embargo logramos publicar algunos datos sobre lo que está pasando con los bosques de Amazonia. Y a partir de la década de 80 comenzamos a utilizar los medios digitales. Los datos se publicaron no solo sobre Brasil y no solo sobre la deforestación, sino también varias informaciones y datos, por ejemplo, sobre los terrenos y las imágenes de satélite. Entonces, eso posibilitó el inicio de los debates muy productivos y saludables. Entonces, muchas personas participaron en la discusión acerca de nuestros bosques, además de deforestación, degradación, entre otros. Y desde el año 2003, Brasil se ha creado una ley nacional sobre los datos ambientales. Esta ley tiene un significado muy importante, porque al momento de que otorga un licenciamiento un organismo público, el gobierno federal debe aprobar todo eso para que los datos forestales puedan ser abiertas de manera oficial. Entonces, a partir del año 2016, nosotros del Servicio Forestal de Brasil, para utilizar varios recursos forestales que
existen en el país, creamos un sistema para esto. Antes, solamente para el uso general de los bosques, nosotros hablamos y llevamos la discusión acerca de este tema, pero se ha evaluado que el marco legal no estaba suficiente para activar el uso público y uso abierto de los datos de los bosques. Por ejemplo, cómo cada uno de los árboles debe ser manejados para un gestionamiento saludable de los bosques. Este tipo de las informaciones logramos ofrecerlas a través de una recolección masiva e inmensa de los bosques. Y también se ha creado una ley nacional sobre los datos abiertos para el gobierno abierto. Y cuando los datos son abiertos, si esta información tiene un nivel muy alto, entonces el nivel presidencial acarreta un deber del gobierno federal para aclarar los datos de manera detallada. Y en 2011, nuestro enfoque ha sido recolectar más datos para poder gestionarlos de manera eficiente, y a partir de 2021 comenzamos el programa CEBIT. Ya teníamos el marco legal, pero aún antes de la creación de la ley, ya hemos llevado a cabo las actividades relacionadas con el levantamiento de los datos forestales. Entonces, antes estas informaciones y los datos eran ofrecidos a los gobiernos locales específicos, pero ahora todos los gobiernos, además de los públicos, pueden acceder a esta información. Incluso ustedes pueden acceder a nuestra página web para consultar a estas informaciones. Entonces, a través del programa CEBIT tenemos algunos objetivos, tales como mejorar y reforzar las funciones de nuestro organismo y también ofrecer más informaciones y datos forestales de forma apropiada. Aún hoy estamos recolectando muchos datos, por ejemplo, imágenes de alta resolución. Entonces, por ejemplo, una imagen contiene muchas informaciones porque es una imagen de alta resolución. Entonces, es posible que conozcamos varios datos relacionados a los bosques a través de las imágenes de alta resolución. Por ejemplo, qué edad tienen los árboles que están en la imagen. Entonces, aquí nosotros logramos hacer análisis más profundos y específicos a través de esta tecnología. Entonces, y también tenemos algunos resultados indirectos. Estamos ofreciendo algunos datos de algunos estados de nuestro país
con puntos de datos catalogados con más de 200 puntos con imágenes, y ya hemos recolectado más de 10.000 fotos tiradas a partir de los puntos de datos. Entonces, a través de todo eso, hemos hecho un mapeo de las imágenes a través de los puntos de los datos. Y el gobierno brasileño, a través de Sistema de Monitoreo Forestal Nacional, creamos un sistema de gobernanza para que nosotros, Brasil, posee una extensión territorial muy grande, y también tenemos algunas dificultades debido a la pandemia. Pero, sin embargo, a pesar de todo eso, Brasil tiene objetivo de cubrir más del 75% del territorio nacional. Entonces, hasta aquí ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Humberto. Escuchamos las palabras de Uganda, pero también de Brasil. Son dos países muy ejemplares para otros países, para otras instituciones. Es un buen ejemplo, una buena práctica. Entonces, podemos llevarnos muchas lecciones de estos dos países. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista. Ahora vamos a escuchar las palabras del señor José Armando Alanis de la Rosa. Nos está acompañado en online. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Está casi al otro lado del planeta, al otro lado del mundo, así que muchas gracias por su tiempo. Es gerente de la Comisión Nacional Forestal de Corea, y también hace los trabajos de teledetección satelital, y es gerente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de México. Vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son los trabajos de México para mejorar la transparencia forestal? ¿Cuáles son sus esfuerzos y cuáles son las tareas futuras? Muchas gracias. Voy a hacer la presentación en español. Así que si están utilizando sus receptores, por favor, pueden utilizarlo. Estoy comunicado. 안녕하십니까. 발표에 앞서 멕시코 산림위원회 그리고 멕시코 환경자원부를 대표하여 한국 정부와 한국 산림청 그리고 UN 농량기구식 y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por la organización de este evento y por su invitación. Permítanme hacer un resumen del sector forestal en México y los esfuerzos que realiza nuestro gobierno en materia de monitoreo forestal a nivel nacional. Quiero comentarles que México cuenta con más de 137 millones de hectáreas de vegetación forestal, de las cuales 68 millones de hectáreas corresponden a bosques de climas templados, húmedos y secos. Son importantes porque los medios de vida y subsistencia de más de 12 millones de personas, casi 4 millones de ellas pertenecientes a comunidades indígenas, dependen de estos ecosistemas forestales. Mr. De La Rosa, sorry to interrupt. If you could speak a little bit slower, particularly because of the interpretation issue, I think it would help. Just take your time, but just maybe a little bit slower. Thank you, and sorry for interrupting. No problem. Muchas gracias. Comentaba que los bosques en México son muy importantes
porque son los medios de vida y subsistencia de más de 12 millones de personas, casi 4 millones de ellas pertenecientes a comunidades indígenas. Y también es importante destacar que las comunidades y ejidos en nuestro país poseen alrededor del 48% de las tierras forestales de México. Desde 2004, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal, está implementando el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, el cual es un instrumento de política forestal a nivel nacional y también es información de interés nacional conforme se establece en el marco legal vigente. El inventario consiste en una red de más de 26,000 sitios de muestreo distribuidos en todo el territorio nacional que cubren todos los tipos de vegetación forestal en los cuales se colectan datos de campo en ciclos de 5 años. Asimismo, en estos informes del inventario se formulan cada 5 años y actualmente contamos con reportes para los periodos 2004 a 2009, 2009 y 2014 y próximamente publicaremos el reporte correspondiente al año 2015-2020. Cabe mencionar que toda esta información está disponible públicamente en la página web de nuestro Sistema Nacional de Información Forestal. La información del inventario es utilizada para planificación pública del sector forestal a nivel nacional y contribuye a dar cumplimiento con los compromisos nacionales e internacionales de reporte. De manera específica, la información del Inventario Nacional Forestal es un elemento clave para cumplir con los compromisos del marco de transparencia mejorada del Acuerdo de París. A continuación, if you help me with the last slide, please. A continuación, permítanme destacar los retos a los que nos enfrentamos para continuar con la implementación del inventario. Nuestro primer reto es responder oportunamente a un creciente número de solicitudes de información en el sector forestal que hacen los distintos actores interesados, entre los que se encuentran gobiernos nacionales, subnacionales y locales, académicos e investigadores y organizaciones de la sociedad civil y el público en general. De igual manera, también debemos responder a solicitudes de información de los gobiernos subnacionales y locales para apoyar el diseño e implementación de sus políticas y programas y proyectos forestales a partir de información que es colectada a nivel nacional. Otro reto al que nos enfrentamos es el aumento de los compromisos de reporte, tanto a nivel nacional como internacional. Por otra parte, al igual que muchos otros países y organizaciones, debemos enfrentar una escasez de recursos humanos y financieros para llevar a cabo el monitoreo forestal, particularmente para realizar la colecta de datos de campo, y eso nos obliga a buscar nuevas maneras para implementar la colecta de información en el inventario. Por otra parte, si bien existe una creciente disponibilidad de información de sensores remotos con una mayor resolución espacial y temporal, así como herramientas innovadoras para su análisis, también es cierto que enfrentamos la escasez de recursos humanos debidamente capacitados y entrenados para aprovechar estos avances tecnológicos. Otro reto es fomentar el involucramiento de dueños de terrenos forestales y pobladores de comunidades locales dependientes de los bosques en los esfuerzos de monitoreo comunitario de los recursos forestales, así como el fomento de la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y el público en general en labores de monitoreo de perturbaciones, principalmente aprovechando las capacidades que nos ofrecen ahora los dispositivos móviles y las aplicaciones basadas en la nube para la colecta de datos. Quisiera hacer mención de que México está avanzando hacia la implementación de un esquema de monitoreo forestal comunitario, donde a través del apoyo de las comunidades locales podamos hacer la colecta de información en el Inventario Nacional Forestal. La siguiente lámina, por favor. Next slide, please. A partir de nuestras experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de estos años, quisiera ofrecerles a ustedes algunas recomendaciones. En principio, consideramos que es muy importante apoyar los sistemas nacionales de monitoreo y los inventarios forestales nacionales mediante marcos legales adecuados que les permitan dar solidez y la oportunidad de obtener financiamiento. También es importante crear y reforzar acuerdos institucionales con diferentes instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, para fomentar la colecta de datos y la obtención de información de diferentes fuentes.
Por otra parte, también es importante establecer claramente qué información queremos obtener, cuál será su alcance y cómo se va a presentar. Aquí debemos de buscar sobre todo la eficiencia en el uso de los recursos disponibles que tenemos. En aras de la transparencia, también es muy importante documentar cómo se obtienen y analizan los datos, incluyendo los enfoques metodológicos, procesos y herramientas y supuestos utilizados para su análisis. En la medida de lo posible, también consideramos que es conveniente utilizar herramientas y procedimientos estandarizados para el análisis de datos y la generación de informes y reportes. También consideramos que es útil y muy importante establecer una estrategia de comunicación para difundir los resultados y la información de los sistemas nacionales de monitoreo forestal que permite explicar los resultados y los alcances teniendo en cuenta los diferentes tipos de audiencias. Finalmente, consideramos que es conveniente promover y fortalecer la cooperación para compartir conocimientos, experiencias y resultados como se hace en ese evento. Estoy seguro que gracias a ello todos nos beneficiaremos. Y con eso concluyo mi participación. Agradecemos nuevamente la oportunidad de estar aquí. Kumapsumida. Muchas gracias, Alanis. Nos compartido las importantes reflexiones sobre las experiencias de México. Es muy importante también, considero, que la participación de las personas y para esto recolectar los datos e informaciones, porque es muy importante a los pueblos, a las personas utilizar estos datos recolectados. Entonces, me gustaría agradecer más una vez. Muchas gracias a todos los panelistas. Y si tienen alguna pregunta acerca de este tema a los ponentes, entonces ustedes pueden plantear sus preguntas. En este momento vamos a tener la presentación de nuestros panelistas voluntarios. Fue muy difícil escoger o seleccionar a los panelistas voluntarios, así que estamos muy contentos de que estén los dos señores con nosotros. El primero es el señor Rubén Weber. Es científico del Instituto Thunen de Hamburgo, así que pedimos sus palabras de presentación. Creo que tiene el puntero, así que puede seguir con la presentación. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Marcos, por su calurosa bienvenida. Entonces voy a presentar un poco sobre el resultado de nuestras investigaciones. Entonces, mi presentación consiste en hablar sobre el mapeo de bosques tropicales con datos de sensores remotos. Y esta información está siendo divulgada también a través de nuestro sitio web. Y mi papel fueron trabajados juntos con los investigadores Melvin Lip y Sven Winter. Ellos conozco hoy aquí en este auditorio. Entonces, tratan de los ejemplos de Zambia, Ecuador y Filipinas. Entonces, nosotros hemos hecho una investigación conjunta con los especialistas de estos países también. Entonces, el sistema de mapeo de bosques tropicales se ha desarrollado profundamente en varios medios y en varias áreas. Pero en caso de las áreas tropicales tenemos muchos desafíos y muchas dificultades. Por ejemplo, tenemos inexactitudes debido a falta de datos de referencia y tenemos mucha nube en estas áreas. Y también tenemos datos no actualizados. Entonces, encontramos muchas dificultades
nosotros utilizamos principalmente los datos ofrecidos por gobiernos locales en estos 3 países que están en área tropical. Y intentamos hacer evaluaciones sobre los datos forestales de libre acceso y también sobre los tipos de bosques. Entonces nosotros hemos hecho las investigaciones in situ durante 2016 y 2019 en 36 paisajes y 9 regiones de 3 países. A pesar de las dificultades, logramos 18,000 puntos de control y algunas imágenes. Y a través de todo eso llevamos a cabo hacer digitalización de más de 19,000 hectáreas para conocer si hubo o no historia de perturbación forestal. Entonces, a través de este proceso, hicimos la evaluación de la precisión de los mapas de cobertura terrestre de las agencias nacionales. Por ejemplo, nosotros también verificamos la exactitud de los mapas forestales generalmente referenciados de los organismos gubernamentales ofrecidos oficialmente. Entonces, pudimos saber que los mapas abiertos públicamente por los organismos gubernamentales tenían una exactitud relativamente alta en relación con otros mapas, pero la tasa de exactitud era un nivel de 92%, no muy alto. Y había una diferencia entre los bosques. Por ejemplo, los bosques tradicionales presentaban un porcentaje relativamente alta, pero algunos bosques más nuevos presentaban una tasa más baja y la diferencia llegaba a 41%, un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, ese resultado nos muestra que nos tenemos que tener un pensamiento más crítico en relación a estas informaciones. Entonces, tenemos que llevar en cuenta esta información si estamos haciendo análisis sobre los bosques. Y en particular, si planeamos las actividades relacionadas con los bosques nuevos, entonces tenemos que llevar en cuenta que las informaciones pueden no ser muy exactas. Entonces, es muy importante que hagamos una actualización constante de las informaciones a través de las actividades in situ. Entonces, estas nuestras principales implicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor investigador y señor Rubén Weber. Gracias por sus palabras, por su presentación. Bueno, desde el punto científico pudo compartir sus opiniones aquí, así que son datos muy valiosos para nosotros. Muchas gracias. El segundo panelista voluntario es el señor Lim Jong-soo, el científico Lim Jong-soo. Trabaja en la División de Centro de Investigación de TICs Forestales del Instituto Nacional de Ciencias Forestales. Señor Lim, pedimos su presentación. Bueno, hoy día quiero hacer una presentación sobre el sistema de monitoreo forestal nacional de Corea.
Este sistema de monitoreo es muy importante para hacer el inventario de gases de efecto invernadero. La diapositiva que ven en este momento está sintetizando nuestro inventario forestal nacional de Corea, la NFI en sus siglas en inglés. En el año 1960, con el apoyo de la ONU y de la FAO, pudimos iniciar este inventario nacional. Así que gracias a estas dos organizaciones, en el año 1971 realizó su primer inventario nacional forestal y en el año 2005, si vemos desde el primero hasta el cuarto investigación nacional, los procesos no difieren mucho. Lo primero que se hizo es hacer un estudio de la foto aérea para poder hacer la cartografía y trabajamos con los muestros aleatorios sistemáticos en base a los parámetros que pone diferentes parámetros, ¿no? Bueno, a medida que se vino llevando a cabo convenios internacionales, tuvimos más demanda de datos forestales nacionales. Entonces tuvimos que hacer investigaciones más concretas de nuestra foresta. Entonces, desde el quinto inventario forestal nacional, Corea implementó métodos más sistemáticos de muestreo. Desde el quinto inventario nacional hicimos las investigaciones de biomasa, los recursos que tiene nuestro suelo, qué tipo de reservorios de carbón tienen nuestros bosques, también los tipos y especies de vegetación. Todos estos datos fueron recolectados para poder evaluar el monitoreo para bosques saludables. En el octavo inventario forestal nacional, empezamos a utilizar métodos digitales para el ingreso de los datos. Inventamos, por ejemplo, el Forest, la herramienta Forest, proveído por la FAO también. Desde el octavo empezamos a utilizar métodos de escaneo y métodos digitales, así que hicimos muchos esfuerzos para poder aplicar métodos digitales y tecnológicos. Vamos a ver algunos resultados en base al año 2022 de nuestro inventario. Estoy mostrando solamente 4 diapositivas, ¿no? En resumen, el primero es el cambio de nuestras existencias forestales en formación. Y la otra diapositiva muestra los cambios en cuanto a la reserva de carbono. El primero, si vemos nuestro área forestal, está en aumento. ¿Por qué? Porque por la urbanización y por el aumento de la población durante los últimos 70 años hubo una pérdida de alrededor de 5 millones de hectáreas. Si vemos la foresta de Corea, los años promedios de los árboles son de 30 años promedios. Si vemos las investigaciones de los años 70 y 80, podemos ver que desde ese periodo se empezó a recolectar los datos para poder los años de los bosques. Podemos ver que hay una desviación, no desviación. Si vemos, pasando a otro tema, si vemos cuánto es la absorción de los bosques del carbono, si vemos los datos del año 2020, podemos ver la cuarta diapositiva, ¿no? De cuáles son las reservas de carbono en la foresta. Estamos rastreando continuamente la reserva de carbono en nuestros bosques. Aparte de estos trabajos de investigación, estamos recolectando diferentes tipos de informaciones porque tienen un enorme valor para el medio ambiente y para la sociedad. Los reservorios de carbono, los productos maderables, etcétera, también cumplen un rol importante en nuestra economía. Así que una abundante información, ¿no? Más información serían valiosas. Utilizando las tecnologías de las TICs podemos mejorar la calidad de estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras.
veo que Corea ha llevado a cabo varios inventarios forestales nacionales y sí. Y muchas gracias por sus palabras, todos los panelistas. Y tenemos algún tiempo disponible para hacer la sesión de preguntas y respuestas. ¿Será que si tiene alguna pregunta a plantear, por favor, levanten sus manos? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por esta buena sesión. Yo soy de Estados Unidos y llevo a cabo las actividades de inventario forestal y poniendo esfuerzos para crear un sistema eficiente. Y a través del inventario que ofrecemos a las personas, y nuestros usuarios están utilizando y aprovechando estas informaciones. Por ejemplo, Google está trabajando muy activamente con los datos que estamos presentando al público. Entonces, me gustaría plantear la pregunta sobre conjunto de datos. Cuando recolectamos los datos, nosotros a través de por ejemplo, hay algunas personas que interpretan los datos recolectados de manera errónea. Por ejemplo, las coordenadas son leídas de forma diferente. Entonces, sobre la pregunta planteada, estamos trabajando activamente en nuestro gobierno. Por ejemplo, hay una persona que tira los árboles, alegando que en los bosques hay muchos árboles, entonces podemos aprovechar de este recurso. Entonces, hay algunas personas que dicen que no podemos disponer de muchas informaciones al público porque hay personas que pueden aprovechar y usar de manera errónea. Entonces, esto es uno de los pensamientos más, pero los datos de inventario, cuando fueron abiertos, fueron utilizados de forma más correcta por las personas. Sin embargo, por ejemplo, si nos decimos al propietario del terreno y pedimos su cooperación, entonces este propietario puede si explicamos suficientemente a los propietarios de los terrenos de qué se trata todo este trabajo, ellos aceptan y se concientizan de que estos informes van a ser utilizados por el Servicio Nacional Forestal Nacional. Entonces, bueno, empiezan a dudar, pero persuadimos y explicamos suficientemente a los propietarios de qué se trata este trabajo. Bueno, el terreno sigue siendo del propietario del terreno. Entonces, hay que hacer el trabajo de persuadirlos y convencerlos para que nos dé la información. En el caso de terrenos independientes, terrenos privados, el gobierno no tiene la autoridad para poder hacer esta recolecta de manera obligatoria, ¿no? Entonces,
muchas personas realizan, bueno, referente a esta información abierta, a los datos abiertos y transparentes. También tuvimos preocupaciones de que habrá personas que lo interpretan erróneamente, pero al final tenemos erróneamente, pero seguimos con este proyecto y para convencer a estas personas acerca de la importancia de la apertura y transparencia de los informes, llevamos con nosotros el papel de este proyecto, el documento de este proyecto firmado por un ministro, ¿no? Entonces el propietario ve estos trabajos de manera más fiable. Muchas gracias. El señor Ansi también tiene una opinión referente a la pregunta. Las personas que realizan este inventario forestal en Europa, por ejemplo, en algunos países estos inventarios están utilizando dos tipos de sitios de sitios de muestreo, ¿no? De muestreo para la recolecta de datos, ¿no? Estos sitios de muestreo que no son permanentes, ¿no? Que son temporales y es un bosque que se va a desaparecer. Entonces hay personas que critican esta parte. El señor Christoph nos va a dar. El señor Christoph, soy Christoph. Gracias por esta oportunidad de pregunta. Referente al inventario forestal, tengo una pregunta. ¿Cuál es el índice de no respuestas? El índice de no respuestas en estos recolecta de datos para el inventario. En el caso de Corea, esta tasa de no respuesta en las encuestas es más del 9%. La razón es porque hay terrenos y hay propiedades que no llegamos a contactarlos, ¿no? Perdón, soy Christoph Lein de la Universidad de Alemania. Me presento, ¿no? Para la referencia en el caso de Suiza, 3.5, Austria, 4% más o menos, Alemania es 1.7 la tasa de no respuesta. Nosotros, la razón por qué tenemos esta baja tasa de no respuesta es porque los inventarios tienen derecho a acceder a propiedades privadas fundamentadas en la ley. La ley lo respalda. Así que como Uganda, México y en el Corea, tengo la pregunta, ¿cuál es la tasa de no respuesta de Uganda, Corea y otros países? Los que sepan la respuesta pueden darlo. Bueno, quiero dar la respuesta yo primero. Nosotros hicimos un análisis sobre esta tasa de no respuesta. En el caso de Uganda, en los terrenos privados, no tuvimos muchos casos de que se nos ha restringido el acceso a estos terrenos privados, ¿no? Entonces, depende de cómo, del método de acceso, ¿no? ¿Cómo accedemos? ¿De qué forma accedemos a estos terrenos? Sería un factor fundamental en esta tasa de respuesta. Cuando queremos acceder a esas propiedades privadas, hay personas que dudan, hay propietarios que dudan, pero cuando hacemos este inventario, la investigación para el inventario, siempre un representante de ese barrio, de ese pueblo, ¿no? Una persona miembro del comité regional, ¿no? Entonces, siempre nos acompañan a los expertos cuando hacemos el estudio en campo para la recolecta de información. Así que en el caso de Uganda no es un problema muy grande esta tasa de no respuesta, sería alrededor de 3%. Así que Uganda no tiene mucha dificultad para la recolección de datos. Dependiendo de la región, es similar, ¿no? Como les comenté, las condiciones es similar, así que en el tema de recolecta de muestras, ¿no? De muestras para nuestro, en el caso de Uganda, seleccionamos sitios de muestreo para la recolecta de datos. Algunos sitios han sido deforestados o degradados, pero hay sitios que se han degradado, pero no afecta mucho en la precisión de los datos.
Como no tenemos disponible mucho tiempo, pedimos concretamente en porcentaje. En el caso de Brasil es menos del 10%, pero hay mucha variación dependiendo de la región. Por ejemplo, en las regiones amazónicas tiene otro color, ¿no? Tiene otra característica este problema. En algunos sitios de muestra hay peligros, hay minerías lícitas, entonces hay sitios que no podemos acceder, puede resultar ser un problema. Si vemos la parte sur de Brasil, es menos del 10%, pero para poder evitar y prevenir estas no respuestas, contamos con estrategia. Cuando hacemos el inventario forestal, tenemos estrategias como movimientos, campañas de concientización para los agricultores, para los gobiernos locales, comunidades, ¿no? Destinamos a ellos diferentes campañas para poder informar qué actividades hacemos y cuáles son los objetivos de estas investigaciones. Entonces, ¿cómo es en el caso de Corea? Si no tiene más datos, ¿no? Vamos a ir clausurando nuestra sesión. Muchas gracias por todos los panelistas, por compartir sus experiencias, a todos los que están presentes aquí, también los que nos acompañan en online. Muchísimas gracias. Esperamos que esta sesión colabore para que mejoremos la transparencia de los datos. Los datos tienen que ser coherentes, precisos y continuos. Eso nos ayudará a hacer una buena toma de decisiones y esas buenas decisiones nos permitirá construir un futuro más sostenible. Muchas gracias. Les espero saludar a todos. Muchas gracias. Que tengan buena semana.